En estos días se está hablando mucho de la confianza de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, pero esta situación es la habitual en una legislatura que nunca tuvo mayoría de Gobierno, como podemos comprobar semana tras semana. Y la realidad es que a Sánchez no le importa demasiado. Es su modo de vida intentar engañar a todos durante todo el tiempo. Pero hay otros socios cuya confianza sí le importa mantener a Pedro Sánchez, los que irán desfilando por los juzgados durante los próximos días. La semana pasada hablábamos de la Semana Fantástica de la Corrupción y nos equivocamos. La Semana Fantástica de la Corrupción empieza ahora. Empieza el jueves 12 con la comparecencia de José Luis Ábalos, su declaración en el Tribunal Supremo. Continúa el 16 de diciembre Víctor de Aldama también en el Tribunal Supremo. El 17 de diciembre, martes, será Koldo García quien comparezca también en el Tribunal Supremo. El 18 de diciembre, miércoles, será Begoña Gómez quien comparezca en el Juzgado número 41 de Madrid. El 20 de diciembre, viernes, Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, será la que comparezca también en el mismo juzgado. El 8 de enero, miércoles, habrá comparecencias de distintos periodistas en el Tribunal Supremo por los casos de la filtración del fiscal general del Estado. Y el 9 de enero, jueves, David Sánchez Pérez Castejón y el presidente de la Diputación de Badajoz, líder del PSOE, comparecerá en el juzgado número 3 de Badajoz. Esta es la cuesta de enero que realmente le preocupa a Pedro Sánchez. Le espera el mes fantástico de la corrupción que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno personal. Por lo tanto, durante estos días irán desfilando por los juzgados estas personas. Por un lado, los antiguos socios del núcleo duro de Ferraz, Ábalos, Aldama, Koldo, y por otro, los socios familiares. La empleada de Moncloa encargada de los negocios de su mujer y el presidente de la Diputación de Badajoz, que creó el puesto a dedo para su hermano. De esos socios sí que le importa a Pedro Sánchez que le mantengan la confianza y que no tiren de la manta. Es ciertamente lamentable que la prioridad de un Gobierno de España sea vivir pendiente de lo que se dice en los banquillos de los tribunales españoles. Es un Gobierno que remite más papeles a los juzgados que a las Cortes Generales y que dedica más tiempo a preparar juicios que a preparar comparecencias parlamentarias. Pero lo peor es que los que han provocado esta situación ahora quieren darle la vuelta y decir que el fango que les llega al cuello es culpa del PP, es culpa de la prensa o es culpa de los jueces. Y yo tengo que decirles que no cuela. No fue el PP quien metió a Aldama dentro de un ministerio a hacer trabajos y negocios, fue Pedro Sánchez. No fue la prensa la que contrató 40 millones de euros en mascarillas con sus empresas, no, fue Pedro Sánchez. Y no fue la justicia quien escribió cartas de recomendación a empresas desde Moncloa, no, fue la mujer de Pedro Sánchez. El Gobierno está en la situación que ellos mismos se han buscado, con sus acciones, con sus actividades y con sus actitudes, que son absolutamente intolerables, con independencia de que acaben encajando o no en algún tipo delictivo. Eso serán los tribunales los que lo decidan. Un Gobierno de España no puede tener a un empresario pagándole una casa a un ministro, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha tenido. Un presidente no puede tener a su mujer pidiendo favores particulares a empresas participadas o reguladas por el Gobierno, y Sánchez lo ha permitido. Y un partido y un Gobierno no pueden organizar una visita de una mandataria extranjera con la entrada prohibida en Europa, y mucho menos dar después 7 versiones distintas sobre los hechos. Y Sánchez lo ha hecho. Todo esto son hechos probados, todo esto son hechos objetivos que no dependen de la resolución judicial. Y con estos hechos, un Gobierno decente no debería seguir aferrándose al poder como sucede ahora en España. Sobre todo cuando no está haciendo nada útil con ese poder, más allá de utilizarlo para atacar precisamente a quienes le están investigando por esos hechos. Ante esta realidad es indecente que el Gobierno, aún encima, pretenda hacerse pasar por víctima de un supuesto acoso, como ha pretendido en los últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No, acoso es el que sufren los jueces,
que tienen que soportar al Gobierno atacando su trabajo y poniendo en duda su honorabilidad. Acoso es el que sufren determinados periodistas que tienen que aguantar que el Gobierno les llame pseudomedios por publicar hechos ciertos que al Gobierno no le convienen que se sepan. Y acoso es el que viven todos los españoles que se ven acosados cada día por una sucesión infinita de escándalos, mientras el Gobierno ni gobierna ni hace las reformas que la población necesita. Si Sánchez no quería verse en esta situación, podía haber probado a que su Gobierno no utilizase recursos públicos para los negocios privados de sus compañeros de partido o de su propia familia. Ante todo esto, el Partido Popular sigue enfocado en los temas importantes. Esa es nuestra intención. Tendremos el próximo viernes la conferencia de presidentes convocada por exigencia del Partido Popular, de los presidentes del Partido Popular. Y será en esa conferencia de presidentes donde nuestros representantes propondrán poner más oferta de suelo para crear vivienda pública, definir una política migratoria coherente para el conjunto de nuestro país, tomar medidas para resolver la escasez de médicos que afecta a toda España o mantener la solidaridad en todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica. Ante un Gobierno paralizado, el Partido Popular intenta que no se pare el país y lo intentamos a través de las instituciones donde tenemos representación o las instituciones donde gobernamos. La parálisis del Gobierno de España es verdad que no podemos resolverla nosotros. Tendrá que resolverla quien se empeñó en el error de salir investido a toda costa, a cualquier precio y de cualquier forma, sin que todavía sepamos muy bien para hacer exactamente qué. Bueno, yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, me siento tremendamente satisfecho del acuerdo que ayer alcanzábamos, ¿no? Nosotros lográbamos incorporar al informe de la ponencia de un proyecto de ley en el que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con esta transaccional conseguimos que se pase a un tipo cero. En concreto, esta suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones de euros para las familias españolas y en el caso de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país el ahorro se cifra en torno a 500 millones y de 200 millones para la gran industria de nuestro país. La realidad es que el resto de países de la Unión Europea no lo tiene y, por lo tanto, este era un impuesto que perjudicaba nuestra competitividad con respecto a empresas de nuestro entorno. Yo quiero señalar que la iniciativa ha salido adelante a través de una enmienda transaccional del Partido Popular con Junts, en la que se establece esta aplicación y que posteriormente a este acuerdo se han sumado Vox, Esquerra Republicana y el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que se trata de un éxito parlamentario y que, desde luego, deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que nos habla Sánchez, sus ministros y sus diputados, pues no es tal. Y, por lo tanto, nosotros solo podemos mostrar satisfacción por el acuerdo alcanzado y esperamos ahora que ni el PSOE ni Sumar pretendan poner palos a las ruedas para evitar que este acuerdo se consume, ¿no? Ayer vimos el intento desesperado de Partido Socialista y de Sumar de tratar de forzar la suspensión de la reunión de la ponencia para intentar evitar esta clamorosa derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y, por lo tanto, espero y deseo que en la finalización del trámite parlamentario de la ley y sus enmiendas el Gobierno no trate de impedir un acuerdo que creo que es beneficioso para las familias y que es beneficioso también para las empresas de nuestro país. Es que no lo hay, claro, ya no lo hay. Vale, este impuesto se establece cuando lo había para evitar que lo hubiese y el déficit de tarifa ya no existe. Por lo tanto, la motivación que llevó al establecimiento de este impuesto ya no se mantiene y, por lo tanto, los argumentos del Partido Socialista son insostenibles en este momento. Es decir, ustedes calculan que si entra en vigor de manera inmediata el ahorro del que ustedes hablan se van a poder beneficiar los ciudadanos. Claro, es un ahorro directo en torno a 400 millones de euros, estimado, para las familias españolas
y estamos hablando de 500 millones para pequeñas y medianas Vale. empresas y un ahorro de 200 millones para la gran industria de nuestro país, ¿no? Vale, pues Y además es un impuesto que no se da en países de nuestro entorno y por lo tanto quiere decir que perjudica a las empresas de España a la hora de competir con empresas similares instaladas en países limítrofes, ¿no? Bueno, yo tengo en estos momentos la misma información que usted, que es a través de lo que han publicado los medios, ¿no? Y por lo tanto se trata de una decisión que ha tomado la presidenta de Baleares, Marga Proens, y por mi parte no tengo nada más que decir porque no soy conocedor de esas cuestiones, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Vox no debería equivocarse sobre quién es su adversario. Creo que sería importante que no se equivocase. Nosotros lo tenemos claro. Nuestro adversario político es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y yo creo que Vox a veces se equivoca sobre adversario político, ¿no? Y que al final, con decisiones como esa, yo creo que Vox muchas veces lo que hace es salir al rescate de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en distintos lugares, ¿no?